Adorades míos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de la serie Reseñas de Hoteles. Hoy te llevaré hasta Baja California, a un rincón de Valle de Guadalupe que combina viñedos infinitos con la belleza del desierto y la pureza de las estrellas. Te presento al Hotel El Cielo, un refugio pensado para quienes buscan romance, tranquilidad y un paisaje que roba el aliento. Así que, sin más preámbulo, vamos a conocerlo. Para llegar al hotel, primero debes pasar por 2 casetas de seguridad, lo que hace su acceso más controlado y ofrece una experiencia más privada y segura desde el inicio. Y apenas pasas la primera caseta, comienzas a sentir la esencia del lugar. Las hileras de viñas perfectamente cuidadas se extienden a ambos lados del camino, invitándote a relajarte y conectar con la naturaleza que rodea todo el hotel. Y como un dato adicional, si planeas visitarlo, te recomiendo hacerlo entre finales de julio y principios de septiembre, cuando se celebra la vendimia y los viñedos están en su punto más vivo. Incluso finales de agosto y principios de septiembre aún podrás ver las vides cargadas de uvas. O si prefieres un paisaje más tranquilo, entre abril y junio los viñedos lucen verdes y frondosos, ideales para disfrutar y fotografiar. Desde el momento en que cruzas el lobby, una sensación de calma te envuelve. El camino te recibe con una corriente de agua cristalina que fluye entre las piedras, un detalle sutil que aporta frescura y armonía al entorno. A los costados, flores con tonos lavanda añaden color y un aroma suave que complementa la experiencia visual antes de llegar al interior. Todo el lugar está diseñado con un estilo toscano californiano, una mezcla de piedra, estuco claro y madera, que se integra perfectamente con el paisaje de los viñedos y montañas que lo rodean. Desde el primer instante te reciben con una copa de vino de la casa, un gesto que marca el inicio de la experiencia. Y es que este resort forma parte de la vinícola El Cielo, así que cada copa que se sirve aquí proviene de sus propios viñedos, haciendo más especial la bienvenida. Además, el resort es pet friendly, permitiendo que tus mascotas también disfruten de la estancia. El costo es aproximadamente de $1,350 por noche. Y al hacer check-in, el hotel realiza una retención de $5,000 mexicanos en una de tus tarjetas como depósito de seguridad, el cual se libera al finalizar tu visita si no hay cargos adicionales o consumos pendientes. Aquí es un espacio en donde el vino, la naturaleza y el descanso se entrelazan desde el primer instante. Ay, Adorade, qué bueno que ya llegaste. Me ha sorprendido disfrutando de este encantador lugar. Debo decir que me llena de mucha alegría presentártelo porque se me hace un lugar en donde se respira la paz. Donde hay paz, donde hay naturaleza, te aseguro que ahí encontrarás a Dios. Vente, Adorade, quiero mostrarte nuestra habitación. Acompáñame. Pásate, Adorade.
Quiero comenzar mostrándote nuestra camita. Es una cama king size perfectísima para 2 personas. Las sábanas, el colchón, ¿qué te puedo decir, Adorade? Están súper suaves. Los súper recomiendo. Al frente tenemos una pequeña sala. Ya sabes, tus copas de vino. También nos han obsequiado esta botella que me parece encantadorcísima. Y también, ya sabes, tenemos la mesita de centro. Al frente tenemos una pantalla plana y te proporcionan té, café, y te voy a dejar la lista de precios ahí en la pantalla. También a un lado podemos localizar un pequeño frigobar. Este tiene bebidas alcohólicas y refrescos, pero también tienen costo extra. O también te puede servir como yo para tus cosas del make-up, claro que sí, las que necesites guardar ahí en el congelador. También de este lado, Adorade, tenemos un pequeño closet. Estos me recuerdan muchísimo al closet del Hotel Fiesta Americana Chapultepec. Recuerda que tenemos toda una playlist que se llama Reseñas de Hoteles. Aquí podrás encontrar hoteles de todo tipo de precios, ya sea económicos o de un presupuesto más alto. Así que no te olvides de ir a visitarla. De este lado tenemos caja fuerte y de este lado no veas el desastre, Adorade, por favor no lo veas. Tenemos una bata, plancha, burrito de planchar y 2 pantuflas. También si quieres una frazada extra o una almohada. Y un detalle que me encantó de la habitación es el difusor de aromas. Tiene toque cítrico, fresco y revitalizante. Funciona todo el día y no lo había visto en otros hoteles, pero esto realmente hace la diferencia. Y de este lado, ahora sí, Adorade, vamos a conocer el sanitario. Lo primero que nos recibe son estos 2 lavamanos que yo los considero perfectísimos si vienes con tu pareja, porque cada uno tiene su espacio para sus cosas personales. Entonces me parece una opción súper buena para una pareja, ya sabes, sus 2 espejos. Y de este lado tenemos una regadera. Un detalle que me parece súper lindo es esta ventanita de aquí. Ya sé que está súper chiquita, pero la verdad tiene vista hacia las montañas. Y eso me encanta porque es una vista súper bonita cuando te estás duchando por la mañana o por la tarde. También como amenidades nos dejan shampoo, el acondicionador y el gel para el cuerpo. También de este lado tenemos un trono individual separado de la regadera y también de los lavamanos. Es un trono común y corriente, pero pues tiene lo básico. También de este lado encontramos un espejo de cuerpo completo y a un ladito tenemos esta ventana que me encanta, Adorado, porque aunque es una ventana común y corriente, pero tiene vista a las otras villas y también a las montañas. También al amanecer, mientras estás lavándote, se escuchan las aves que están afuera. Entonces se me hacen detalles sutiles, pero que hacen una estancia súper bonita. Y mira, quiero mostrarte cómo se ve nuestro balcón. Es una paz de verdad inexplicable. Aquí tenemos 2 sillas y una mesita de centro. La verdad, Adorade, todos los hoteles que visito para mí son encantadores, pero sin duda puedo decir que este tiene una paz tremenda. De verdad, no. Es una paz que no he visto en otros hoteles y ese es un punto extra que quiero agregar, porque usualmente hay mucho estrés en el día a día y creo que este es un espacio perfecto para desconectar. Pero lo más importante es tu opinión, Adorade. Recuerda que el hotel que más se adecue a ti es el que cumpla con tu presupuesto y tus necesidades y gustos. Así que dime, ¿te hospedarías aquí o no? Házmelo saber en los comentarios. Y ahora te voy a mostrar también la entrada de este lugar, que me parece
También todas las demás son iguales, tienen su área de estacionamiento y también tiene de este lado vista a más viñedos. Ay, Adorade, yo estoy enamoradísima de este lugar. Otra recomendación, Adorade, es que te traigas el calzado adecuado, porque mira, aquí en Valle de Guadalupe es este tipo de terreno e incluso en el hotel también lo tienen. Mira, yo aquí traje mis botas porque aquí es arena. Ya hasta este lado está el concreto, pero todo está lleno de arena, entonces toma tus precauciones. Es una opción perfectísima, pero te repito, la opinión más importante es la tuya. Házmela saber en los comentarios. Este hotel está perfectamente conectado mediante carritos de golf que facilitan el traslado entre el lobby, las suites, los viñedos y los restaurantes. Es una forma cómoda y tranquila de recorrer cada rincón del hotel sin perder la magia del paisaje, y permite que como huésped disfrutes de las vistas mientras te desplazas de un espacio a otro. Para solicitar uno solamente tienes que marcar al número 0 en recepción. También en la planta baja hay aquí esta pequeña chimenea para armar una plática o traer bombones. Bombones para compartir, claro que sí. Y aquí también tienen conector, bueno, cargador de energía para los autos. Aquí si seguimos todo ese sendero, topamos con los viñedos. Qué padre, ¿no? Venimos de allá y aquí ya nos encontramos con los viñedos. Saliendo está este caminito entre los viñedos. Y nos encontramos con esta increíble vista. Mira nada más, Adorade. Aquí a un ladito está la capilla y de este lado, mira nada más. Podría pasar aquí horas, horas, horas y horas disfrutando de esta calma. Mira, Adorade, y esta es la capilla. Aquí también celebran bodas, entonces está súper padre. La capilla tiene por nombre Nuestra Señora de los Milagros, y aquí se celebra misa católica los domingos a la 1:30 de la tarde. Nos están grabando.
Y ahora vamos hacia la alberca. El camino está rodeado de viñedos que te acompañan todo el recorrido. Crean una vista preciosa antes de llegar. La alberca se encuentra cerca del lobby, junto a la Villa 6, y está disponible de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y está abierta durante la temporada de marzo a octubre. El lugar es perfecto para disfrutar del sol, la tranquilidad del valle y una vista impresionante. Y ahora te voy a mostrar el restaurante Polaris, el lugar perfecto para comenzar el día. Ofrecen desayuno tipo buffet con un costo de 450 pesos por persona y tienen una variedad de platillos frescos y sabores locales. Y también tienen un segundo restaurante al cual no tuve la oportunidad de visitar, pero se llama Latitud 32. Es un lugar destacado en la región y reconocido por la guía Michelin 2025. Ofrece una experiencia culinaria única con sabores de Baja California, Yucatán y tiene vistas panorámicas a los viñedos. Y regresando al restaurante Polaris, el menú del buffet cambia según la temporada. Esto garantiza platillos frescos y perfectamente adaptados al clima y los sabores de la región. Y este hotel también cuenta con un gimnasio. Por una u otra razón, en esta ocasión no pude visitarlo porque mi agenda estaba súper saturada, pero es un espacio para mantenerte activo durante tu estancia. Y aún así te dejo unas fotos del lugar para que te des una idea de cómo es. Y ahora te voy a compartir una experiencia increíble. El hotel cuenta con un fogatero grupal perfecto para compartir la noche con otros huéspedes y además cada villa también cuenta con un fogatero individual, lo que permite disfrutar de una experiencia más privada. Yo, cuando estaba sola en mi villa junto al fogatero, ya había caído la noche. El valle se sumergió en un silencio que acariciaba los sentidos. Los coyotes se escuchaban a lo lejos en las montañas que están frente a ti. Los grillos llenan el aire con su hermoso canto y sobre todo, un cielo lleno de estrellas que parece infinito. La verdad es que es un momento para pasar horas ahí, en oración con Dios. Yo estaba completamente maravillada de ver cómo podía ver tantas estrellas, como si su presencia me envolviera desde lo alto, recordándome su grandeza y cercanía. Es un instante que toca el corazón adorable y es un espacio en el que el silencio y la naturaleza hacen más sencillo el percibir a Dios. Y nuestro Padre nos muestra que Él está al pendiente de cada cosa, dándonos calma y aún en el silencio, respondiendo claramente a cada una de nuestras preguntas. Y también quiero mencionarte sobre otras amenidades extras como las bicicletas que están disponibles para recorrer el valle y los viñedos, o el spa con masajes y terapias profesionales. El costo depende del tipo de masaje que te realicen. Y también quiero darte algunas recomendaciones gastronómicas y de vino en Valle de Guadalupe, porque yo realicé estas visitas y la verdad me encantó la atención y la comida, así que te dejo esta lista de opciones. La primera opción es Villa Torel, cocina de proximidad con toques franceses y europeos, ambiente al aire libre rodeado de lavanda y árboles cítricos, y es reconocido en la guía Michelin.
Y aquí, las vistas de los atardeceres son súper mágicas. La segunda opción es la cocina de Doña Estela. Los desayunos son tradicionales mexicanos, servidos todo el día. Las porciones son súper generosas y sabrosas, y también está destacado en la guía Michelin. La tercera opción es Vinícola Lechuza. Son vinos artesanales con enfoque comunitario, ambiente familiar y acogedor, y tienen compromiso con la sostenibilidad. ¡Qué bonito! Sus vinos se producen en pequeñas cantidades y entre sus más reconocidos están el Nebbiolo, Tempranillo y el Chardonnay. Además, sus degustaciones permiten conocer de cerca el proceso de vinificación y disfrutar de la experiencia en un ambiente acogedor y rodeado de naturaleza. La cuarta opción es Vinícola Las Nubes. Vinos de alta calidad con vistas súper espectaculares. Tours por la bodega y degustaciones. Sauvignon Blanc con un poco de Chardonnay, no pasa por barrica. ¿A poco? Sí, que disfruten. Adelante, adelante. Ay, pero yo entrándole. Interveniste en la foto. También está el Monte Chanic, vinos galardonados con enfoque en la innovación, degustaciones educativas y sensoriales. Y ahora he dejado para el final mi favorito, de verdad me encantó. Es el restaurante Fauna. El menú de degustación con ingredientes locales, ambiente rústico y elegante. Y también es reconocido en la guía Michelin. Incluso aquí te ofrecen opciones alternativas. Un ejemplo, si eres intolerante a la lactosa, te hacen un menú específico para personas intolerantes a la lactosa. Entonces tienen muchísimas opciones y el sazón está exquisito, de verdad, está de otro mundo. Y para llegar a Valle de Guadalupe, si vienes de otro estado que no sea Baja California, la forma más rápida y conveniente es volar al Aeropuerto Internacional de Tijuana. Desde ahí, el valle se encuentra aproximadamente a 2 horas en auto. Y no te preocupes por el tiempo de traslado, es similar a cuando uno llega a Playa del Carmen y primero aterriza en el aeropuerto de Cancún. Si vienes desde San Diego, Estados Unidos, cruza por la línea internacional Otay Mesa. Es una excelente opción. Desde ahí, el Valle de Guadalupe está solamente a 1 hora y media en auto. Y antes de dirigirte al valle, te sugiero hacer una parada en la Casa de la Langosta en Rosarito. Es un lugar emblemático, reconocido por su tradición culinaria y calidad de sus platillos.
siendo su especialidad la langosta estilo Puerto Nuevo, perfecto para recargar energías antes de continuar tu viaje al Valle de Guadalupe. Y algo súper importante que quiero mencionar es que en Valle de Guadalupe no cuentan con transporte público. No hay rutas frecuentes, autobuses urbanos, ni tampoco están disponibles servicios como Uber o Didi. Las opciones que te recomiendo para desplazarte son: 1. Rentar un automóvil para explorar a tu propio ritmo. 2. Contratar un chofer o transporte privado. Esto sería ideal para relajarte y disfrutar sin preocuparte por manejar. O la tercera opción, unirte a un tour organizado. Esto incluye transporte y permite conocer varias vinícolas y restaurantes sin ninguna complicación. Y bueno, ahora sí, vamos a lo que venimos. ¿Cuál es el costo de esta maravilla? El costo de las habitaciones en el Hotel El Cielo no lo puedo dar con exactitud porque tú sabes que varía dependiendo la cantidad de personas, la temporada o qué tan próxima esté tu fecha de reserva. Sin embargo, para que te des una idea, te comparto los precios aproximados de cada habitación. La habitación Junior Suite tiene un costo de 4,500 pesos por noche. Es ideal para parejas o pequeños grupos que buscan comodidad y privacidad. La segunda habitación es la Master Suite. Tiene un costo de 5,000 pesos por noche y es ideal para parejas que buscan mayor comodidad, privacidad y vistas panorámicas de los viñedos. Y por último tenemos la habitación Residence. Tiene un costo de 18,000 pesos por noche. Es ideal para familias o grupos grandes que desean una experiencia privada y exclusiva. Y es la única habitación que cuenta con cocina. Así que recuerda que para confirmar su disponibilidad y tarifas actuales, tienes que consultarlo directamente en su sitio web oficial. Y hoy quiero compartirte una reflexión de un tema que considero muy importante, que nos ha afectado a todos y que sinceramente se habla muy poco. Actualmente las redes sociales se han convertido en la fuente que, entre comillas, dicta qué está bien y qué está mal. Y esta es una herramienta que cambia en cada época, pero en todas nos promueven siempre lo mismo: un cierto estereotipo de belleza, cierto estatus, y todo esto según las redes para demostrar éxito como personas y para poder evaluar tu valor ante otros. Y ahora seamos honestos, mira lo que te muestran en Instagram o en la televisión. Todos son los mismos estereotipos superficiales. Las mujeres casi obligadas a tener el mismo tipo de labios, cabello, delgadez, todas se parecen, porque si no, no eres considerada una mujer atractiva. También si eres hombre esto va para ti, solamente que en ellos predomina qué tipo de carro manejas, qué tipo de ropa de marca usas, qué zapatos, relojes tienes para demostrar que en verdad vales como hombre. Y no es que esté mal que te operes o no, que quieras acceder a cosas con cierta calidad, que tengas aspiraciones, no, ese no es el problema. Lo que en verdad me parece un problema es el verdadero motivo por el cual se hace. A la mayoría de nosotros se nos quiere hacer sentir insuficientes por no cumplir con estos estándares, porque nos quieren obligar a aceptar la idea de tratarnos como mercancías en vez de ser humanos. Y todo por esta idea falsa de creer que estas cosas nos hacen valer más o menos ante otras personas. Eso nos hace vivir en un limbo, en una mentira total en nuestra vida actual. Y para colmo, ni siquiera hay paz en el corazón ni en la mente aún con todas estas cosas. Y me incluyo yo también, porque como dijo el apóstol Pablo en Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si te lo cuento ahora, es porque yo también tuve una etapa de demasiada influencia superficial, de la cual, gracias a Dios, Él sigue trabajando aún en mí desde hace ya varios años, porque yo también tengo muchas cosas que mejorar aún. Pero parte del por qué aceptamos esta idea
es porque nos genera destellos de atención, aunque sean falsos. Y se genera una adicción de recibir más y más porque cubren falsamente algunos vacíos que muchas veces no hemos tenido el valor de afrontar. Muchas veces por desconocimiento o porque no es fácil afrontarlos. No es fácil afrontar que tenemos un problema, que no somos perfectos, que tenemos fallas. ¡Qué trabajo nos cuesta aceptar que estamos mal en algo o que tenemos un problema en algo! Y decidimos hacer a un lado al único que en realidad nos va a ayudar a resolverlo, que es Jesús, con su amor y su mano fuerte y confiable, que nos da todas las herramientas para enfrentarlo y sanarlo desde la raíz. Pero a veces pareciera más cómodo seguir el camino más fácil, alimentando ese vacío de banalidades, seguir ocultando que tenemos traumas desde la infancia, vacíos, y confiando mejor en las soluciones humanas que solo hacen que esta herida sangre aún más y se haga más grande. Y justamente esto es lo que quiere el enemigo o la sociedad: mantener nuestra atención atrapada en cosas superficiales, en la apariencia, en lo externo, para que nunca profundicemos en lo que realmente importa, nuestra alma, lo más valioso, genuino y precioso que Dios ha creado en nosotros. Mientras nuestra mirada esté fija en estas distracciones, se nos dificulta conectar con nuestra verdad interior, con Dios, quien puede transformar nuestro corazón y guiarnos hacia la plenitud. Y fíjate a lo que se nos está obligando. La mujer, aunque esté en su vejez, se le obliga a que tiene que verse joven, a que tiene que ir en contra del tiempo que cada minuto estamos envejeciendo y hacerla sentir mal por ello si es que no lo realiza. O con los hombres, a estar cambiando de autos cuando cada año es lo mismo. Todos te transportan de un lugar a otro, pero te hacen sentir mal si no lo tienes el más reciente. Y todo esto para siempre estar comprando cosas, endeudando más gente y que solamente unos cuantos resulten beneficiados de esto. Y no va a faltar quien diga: pero es que la religión también es una forma de control. Yo le respondería: Dios no es una religión. Dios es incomprensible para lo que creemos comprensible. Es tan grande, tan maravilloso, tan dulce, tan amoroso, tan magnífico, que no se le puede encerrar en una religión. A diferencia de cualquier idea que se tenga, Dios es palpable, comprobable y viviente. Y hoy, si estás pasando por una situación de desvalorización, quiero que escuches con claridad. Dios no se basa en estándares humanos para crear la belleza que puso en ti. Y si no me crees, simplemente mira la naturaleza. Lo que hace hermoso al cielo es que ninguna nube es igual y en todas hay imperfección. Las estrellas brillan con fuerza, pero ninguna tiene la misma forma ni el mismo tamaño. Observa también a los colibríes y a las palomas. Mira su plumaje, los colores tan brillantes y hermosos que tienen. Cada una tiene diferentes propósitos en esta vida, y aún así se elevan por el mismo cielo. Tú eres suficiente para Dios tal y como eres, y Él quiere pulirte para que brilles como ese diamante que Él creó. Solamente permite que Él acceda a tu vida, a tus sentimientos, a tu corazón, para que Él pueda comenzar a trabajar en ti las áreas que hay que reforzar. Si hay algún trauma que tengas de la infancia, que puedas abordarlo con mucho amor y respeto y que puedas cerrar ese ciclo. Pero el único que de verdad conoce cada cosa que te ha pasado es Dios. Él es el único que en verdad te puede dar la solución y cerrar esto con verdad y no con más falsedad, con más destellos efímeros, sino con la verdad y con la luz pura que te creó. Y también no compares tu camino con el de otros, porque cada uno tiene un propósito diferente y cada uno es único. Pero para poder tener esta convicción de vida, hay que comenzar por hacer lo que nuestro Maestro Jesús nos ha enseñado en esta parábola, que la encuentras en Marcos, en Mateo y en Lucas. Jesús menciona: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo,
pues si lo hace, no solamente se rompe el vestido nuevo, sino que el cacho sacado del trapo viejo no armoniza con la costura del nuevo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, se derramará y los odres se perderán. Tropicalizándolo un poco, yo que soy mexicana, es como a unos tacos que te acabas de comprar, no le vas a echar un limón que lleva ahí cortado desde hace una semana. ¿Por qué? Porque está amargo, porque te va a echar a perder lo que acabas de comprarte. Estas ideas nos muestran que para recibir lo nuevo, debemos de dejar de aferrarnos a lo viejo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. No se puede expandir si seguimos aferrados a las ideas viejas o a la estructura que la sociedad nos impuso. Y justamente cuando aceptamos a que Jesús sea nuestra guía, Él nos ayuda a tener un crecimiento que nadie nos puede arrebatar, sin importar las circunstancias. También, como dijo Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Juan 8:12. ¿Y por qué no vas a volver a andar en tinieblas? Porque a Jesús le interesa tu vida, le interesa tu propósito. Él es el único que no tiene ningún interés propio. Todo lo que hace, lo hace por amor, porque le duele vernos caminando en las sombras, herirnos unos a los otros, herirnos a nosotros mismos. Él es el único que quiere verte siendo la mejor versión de ti mismo. Jamás encontrarás un amor tan puro, tan real y tan leal como el de Él. Y si en el andar de este camino de intentar estar cerca de la luz, en algún momento tropiezas, no te preocupes. Yo también sigo puliendo muchas áreas en mi vida, pero lo más importante es que Jesús es el único que no se va a ir. Incluso cuando ve la peor versión de ti, Él se mantiene firme, paciente, misericordioso aún en esos momentos. Este es el verdadero equilibrio, aceptar los reajustes y siempre regresar al punto principal, sin juzgarte porque estás aprendiendo y Jesús lo entiende. Y también recuerda que no debemos irnos a ningún extremo. También es importante cuidar con equilibrio nuestro cuerpo porque es un templo de Dios. Cuidarlo significa alimentarlo bien, asearlo, ejercitarlo y respetarlo. Debes tener un equilibrio sin obsesionarte. Y eso Dios te ayudará a realizarlo con el paso del tiempo. Pero sí es importante cultivar el alma sin descuidar nuestra salud física. Por último, te recuerdo que para encontrar a Jesús no necesitas oraciones estructuradas o ser una persona pulcra. Solamente Él necesita sinceridad en tu corazón. Así que solo cierra la puerta de tu cuarto o hazte un espacio en la naturaleza y dedícate a sentirlo, a hablar con Él, donde puedan estar los dos juntos sin ninguna distracción de otra persona. No importa cuántas veces pecaste, si tu intención es cambiar, Jesús tiene un corazón misericordioso y maravilloso. Está con las manos abiertas, dispuesto a abrazarte, a recibirte y a escucharte. Como Dios, Señor y Pastor que dio su vida por su rebaño y que está con amor dispuesto a ayudarte para ver la mejor versión de ti mismo. No te sueltes de Él a pesar de los miedos o de la presión, porque Dios está sobre cualquiera de estas cosas. Y hoy te recuerdo, mi adorado por Dios, que eres valioso aún sin ninguna de estas cosas mundanas. Eres suficiente. Y el amor de un verdadero Padre no exige perfección. Te quiero mucho. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.